cómo se cumplía su mandamiento y cómo, dejando en orden aquella comarca, salió para ir por los valles de los Yungas. De eso se va a tratar entonces en este capítulo. Bien, continuamos. Entonces, dice, cuando Topa Inca Yupanqui ya señoreaba Quito, determinó que los más entendidos de sus hombres fueran llevados en hamacas por los naturales a diferentes lugares. Ellos estaban encargados de observar si en las nuevas provincias se estaban cumpliendo todo lo que ordenó el Inca, cómo actuaban los gobernadores, los que recogían los tributos y cómo se llevaban con los naturales. Envió orejones a las provincias de Puerto Viejo para que les ofrezcan ser confederados. Les explicaron cómo deberían sembrar, vestir, servir, reverenciar al sol, vivir en orden y contar con policía. Contaron que estos orejones fueron muertos y que el Inca envió a otros para castigar a los asesinos. Pero ellos los esperaron y los vencieron, matando a todos, ¿no? El Inca o al Inca no le pesó tanto el haber perdido esas tierras antes de volver al Cusco. Le pesó más no haber ido en persona a dar castigo a esa gente por lo que habían hecho. En Quito recibió la noticia que en todas las provincias se cumplía todo lo que ordenó, que sus delegados realizaban bien su trabajo y que la gente los trataba bien. Estaban contentos y cumplían con los acuerdos. Muchos señores de estas tierras les enviaban embajadores que llevaban grandes regalos. Su corte estaba llena de autoridades y sus palacios llenos de vasijas y utensilios, tanto de oro como de plata, así como otros tesoros. El Inca por la mañana comía. A partir del mediodía, toda la tarde escuchaba en público lo que quería decirle su pueblo. Luego se dedicaba a beber hasta la noche. La cena la hacían a la luz de la hoguera. Dice que usaban leña y no el cebo o la cera, aunque tenían bastante de aquello. En Quito dejó como su capitán general y mayordomo mayor a un orejón anciano. Contaban que él era muy entendido, esforzado y de gentil presencia. Su nombre era Chalcomaita. Entonces, aquí es una primera noticia, ¿no? Que nos da Ciesa de León, de que había otro como Inca también en Quito, ¿no? Un segundito, por favor. Bueno, disculpen esta tos que todavía me ataca. Bien, entonces les decía que es una primera noticia que nos da de que dejó un capitán allá en Quito, que muy bien podía ser el otro Inca. ¿Se acuerdan que hablábamos así? Bueno,
El Inca, porque miren, le dio licencia para que lo llevaran en andas, que llevara mucho oro y gozara de las mismas libertades, ¿vean? O sea que era como otro Inca ahí. Le encargó que cada mes le envíe un mensajero que le avise del estado de la tierra, la fertilidad de la misma, el crecimiento del ganado, el número de personas pobres, eh, el número de muertos al año, igual que el número de nacimientos y otras cosas. Así, los reyes del Cusco sabían todo lo que pasaba. Algunos días, Topa Inca recibía la noticia de la fertilidad de los llanos y los hermosos valles, así como de cuánto se preciaban los señores de aquello. Entonces, decidió enviar mensajeros con muchos regalos para las autoridades, rogándoles que se hicieran sus amigos, que se vestiría con sus trajes como cuando pase por los valles. Aquí también, ¿no? Habla, por eso cuando dice les rogaba, es lo que dice María Ropskorowski, después le llama el ruego del Inca, ¿no? Pero no quería tener guerra con ellos. En son de paz compartirían mujeres, ropa y otras cosas más. Por toda la costa voló la fama de Topa Inca, que no era cruel ni sanguinario, que solo hacía daño a los que se oponían a su amistad. Además, alababan las costumbres y religión de los del Cusco. Consideraban a los orejones como hombres santos, creían que los incas eran hijos del sol o que en ellos había alguna deidad. Tomando en cuenta estas y otras cosas, muchos determinaron solicitar su amistad, aunque no habían visto ni sus estandartes. Para ello enviaron a sus embajadores con muchos regalos para el rey. Le rogaban que visitara sus valles, porque querían servirle y que se deleite con el clima. El Inca alabó esa voluntad, dejó en Quito al gobernador encargándole lo que debería hacer. Luego salió de esa ciudad para ir hacia los Yungas. Bien, capítulo 59, de cómo Topa Inca Yupanqui anduvo por los llanos y cómo todos los más de los Yuncas vinieron a su señorío. Como Topa Inca decidió ir a los Yungas, bajó a Tumbes. Allá fue recibido con mucha honestidad por los naturales y él les demostró mucho amor. Luego se vistió con las ropas del lugar, lo que les contentó a los naturales, ¿verdad? Alabó a las autoridades por aceptar tenerlo como señor sin ir a la guerra, por lo que él los estimaría como a sus propios hijos. Ellos, contentos con sus palabras y con el buen trato que recibieron, por lo que le dieron, estaban contentos, no porque le dieron su obediencia con honestas condiciones. Así permitieron que se nombren gobernadores y se hagan edificios. Aunque otros indios afirmaban que Topa Inca pasó de largo por estos lugares y fue Huayna Capac quien llegó a esas tierras, pero César de León prefiere no dar cuenta de esto porque los indios nada concluyeron, dice. El Inca salió de esos valles y caminó por la costa. Mientras lo hacía, construían el camino grande y hermoso que quedó hasta esos días. Es interesante ver cómo en algunas partes donde ya estaban hechos los caminos, ¿no? Los mejoraban, qué sé yo, y si tenían que ir más allá, iban haciendo el camino juntamente con toda la comitiva que iba a la del Inca, ¿no? En todas partes era bien recibido y servido. Decían que en algunas partes le dieron guerra, pero terminaron por ser sus vasallos. En estos valles se quedaba algunos días bebiendo y dándose placeres. Por su mandato se hicieron edificios y templos. Decían que en el valle de Chimo tuvo gran batalla con el señor de ese lugar y estuvo a punto de ser vencido. Pero al final el Inca ganó y con clemencia les perdonó. A los que quedaron vivos los mandó a sembrar
y les dijo que no volvieran a tomar las armas. Dejó su delegado en Chimo, y los de los valles llevaban los tributos a Cajamarca. A los que sabían labrar metales les llevaron al Cusco y a las provincias principales para que realicen vasijas y otras prendas de oro y plata. El Inca pasó a Parmonguilla, donde mandó a construir una fortaleza, la misma que ya estaba destruida, ¿no? Para cuando él estaba escribiendo. Dice que los yungas eran muy alegres, los señores muy viciosos y amigos de las fiestas, dice. Andaban en hombros de sus vasallos, tenían muchas mujeres, eran ricos en oro, plata, piedras, ropas y ganado. Se servían con mucha pompa. Delante de ellos iban truhanes y recibidores. En sus casas tenían porteros y tenían muchas religiones. Ellos voluntariamente se ofrecieron al Inca. Algunos se levantaron en armas, pero al final quedó como señor de todos ellos. No les quitó sus libertades ni antiguas costumbres, solo les pidió que cumplan las suyas, ¿no? Dejó indios diestros para que hagan cumplir las órdenes del rey y pusieron mucho cuidado en enseñar la lengua general. Fíjense. Puso mitimaes en caminos y postas. Cada valle tributaba moderadamente en su propia tierra. Se los trataba con justicia y ellos cumplían lo que prometían. Conservaron a todos los señores naturales, pero se sacaba hombres de ese lugar para llevarlos a otros de acuerdo a sus oficios, ¿no? El Inca pasó a los demás valles con mucho orden. Velaba porque no se haga daño a los naturales ni a las tierras por donde pasaban. Los naturales tenían provisiones en los depósitos y los aposentos que había en los caminos. Así, el Inca llegó al valle de Pachacama, donde estaba el templo antiguo de los Yungas y que él quería ver. Cuando llegó, el Inca quería hacer un templo del sol, pero como el templo de Pachacama era tan honrado por los naturales, se contentó con hacer una casa del sol, con mamaconas y sacerdotes para los sacrificios. Contaba que el Inca habló con el demonio que estaba en el ídolo de Pachacama. Le dijo que era el hacedor del mundo y otras cosas más que Cieza de León no creía, ¿no? El Inca le suplicó que le diga cómo deberían servirle y alegre le respondió que con el sacrificio y mucha sangre humana y de llamas. Después, Topa Inca hizo sacrificios para Pachacama y grandes fiestas. Pasado esto, él volvió al Cusco, perdón, con un camino que se le hizo, que llegaba hasta Jauja y que atravesaba por la Sierra Nevada de Pariacaca. El camino era bien construido y con grandes escaleras. Luego pasó a visitar las provincias de la serranía. Aprovechó para organizar y dar las instrucciones que convenían para una nueva gobernación. Al llegar al Cusco, fue recibido con grandes fiestas y bailes. En el templo se hicieron grandes sacrificios por las victorias obtenidas. Bien, capítulo como es 60, ¿no? De cómo Topa Inca tomó a salir del Cusco y de la recia guerra que tuvo con los Huarco y cómo después que los venció dio vuelta al Cusco. Un momentito, por favor.
Bueno, entonces, dice que la provincia de Chincha fue gran cosa en esa época y estaba poblada por mucha gente. Tanto que en otro tiempo con sus capitanes salieron y llegaron al Collao. De allá volvieron con gran botín de guerra. Desde entonces fueron estimados y temidos por todos los de la comarca. Se decía que el padre de Topa Inca envió un capitán de nombre Capa Inca para que atraigan a los de Chincha al señorío Inca. Aunque hizo todo lo posible, no lo logró. Ellos se levantaron en armas, por lo que se tuvo que volver. Desde entonces estuvieron libres hasta que Topa Inca los sojuzgó. Dice que eso le contaron y él solo escribe lo que escuchó. Topa Inca estuvo unos días en el Cusco descansando y divirtiéndose. Luego hizo un nuevo llamamiento de gente con el propósito de terminar de señorear a los indios de los llanos. Los capitanes de las provincias llegaron al Cusco con mucha gente de guerra. Después el Inca puso en orden la ciudad, salió del Cusco y bajó a los llanos por el camino de Guaitara. Al enterarse de su presencia, muchos lo esperaban para aceptarlo como señor y otros listos para la guerra porque querían mantener su libertad. En el Valle de los Nazcas había mucha gente lista para la guerra. Cuando llegó el Inca, envió mensajeros. Hubo conversaciones y al final ellos aceptaron las condiciones del Inca, igual que los demás, por lo que llegaron los mitimaes, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Como primero conversaban, acordaban, inmediatamente llegaban los mitimaes ahí, ¿no? Para proceder con lo que tenían que hacer, enseñarles el idioma, educación, la parte espiritual, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, el Inca pasó al valle de Ica, donde encontró mayor resistencia que en los Nazcas, pero con mucha prudencia y sin guerra logró hacerlos sus amigos como los otros. En Chincha esperaron al Inca con miles de hombres. El Inca envió mensajeros con grandes regalos para las autoridades, indicando que no quería guerra, solo quería la paz y la hermandad. Los Chincha escucharon el mensaje y recibieron los regalos. Luego fueron a hablar con él, sellaron la amistad y la paz, así que dejaron las armas. Pero él escuchó a otros indios que hubo una gran guerra entre ellos. Sin embargo, creía que no fue así, que sin necesidad de guerra el Inca se quedó con los de Chincha. Muy bien. El Inca se alegró mucho al ver ese valle grande y hermoso. Alababa las costumbres de los naturales y con palabras amorosas les rogó que asuman las del Cusco y ellos le obedecieron en todo. Después pasó a Ica, al lugar llamado Huarco, donde le esperaban para la guerra, porque los naturales no querían seguir la suerte de sus vecinos, no querían un rey extraño. Se juntaron, hicieron sus fuertes cerca al mar, llevaron allá a sus hijos, mujeres y todas sus cosas. El Inca envió mensajeros con regalos y otras veces con amenazas, pero no quisieron reconocer a los extranjeros. Entonces iniciaron una gran guerra entre ellos. Pero llegó el verano. El calor hizo daño a los guerreros del Inca, por lo que tuvo que retirarlos. Los de Huarco volvieron a sus tierras, se dedicaron a sembrar y a hacer armas por si los del Cusco volvieron, ¿no? Topa Inca volvió al Cusco. Algunos naturales de la costa, al ver lo que hicieron los de Huarco, se rebelaron y se apartaron del servicio del Inca.
Al escuchar esto, el Inca hizo un nuevo llamamiento de gente. Cuando pasó el verano, envió orejones por todas las provincias y decidió ganar el señorío de los Huarcos, aunque le hicieran mucho daño. En otoño, con mucha gente, bajó a los llanos. Envió sus mensajeros a los valles que ya eran suyos para llamarles la atención, porque no fueron firmes en su amistad y recordándoles que la guerra sería muy cruenta. Cuando llegó al empezar el Valle del Huarco, decidió fundar una ciudad a la que llamó Cusco, y las calles tenían el mismo nombre que las verdaderas. Dijo que en ella permanecería la guarnición hasta que Huarco fuera ganado. Luego movió a su gente donde estaban los enemigos y los cercó. Ya que otra vez esa táctica de guerra, ¿no? Cercar al enemigo. Tuvieron una guerra, decían que una gran guerra que duró 3 años, imagínense. En los veranos el Inca volvía al Cusco, pero dejaba la guarnición en la nueva ciudad. Al cabo de 3 años, los de Huarco se debilitaron, imagínense estar cercados por 3 años, y el Inca envió sus mensajeros. Les mandó a decir que serían amigos, que él solo quería casar a sus hijos con sus hijas y por consiguiente sostener una confederación con igualdad. A los de Huarco les pareció que no podían sostenerse por más días, por eso prefirieron aceptar las condiciones del Inca con tal de vivir con tranquilidad. Por eso mandaron a sus autoridades a hablar, pero cuando bajaron del fuerte los mataron a todos, también a todas las autoridades y personas honradas. Fueron tantos los muertos que hasta entonces sus descendientes lo lamentaban. Luego el Inca mandó a hacer una gran fortaleza. Asentado el valle, llegaron los mitimaes y nombró un gobernador. Escuchó a los mensajeros que llegaron de los Yungas y de la sierra. Mandó reinar el nuevo Cusco. Después, con toda su gente, volvió al Cusco. Fue recibido con gran alegría. Se hicieron sacrificios en el templo y los oráculos. El pueblo se alegró con fiestas, borracheras y bailes. Bien, capítulo 61. De cómo Topa Inca tornó a salir del Cusco y cómo fue al Collao y de allá a Chile y ganó y señoreó las naciones que hay entre aquellas tierras y de su muerte. Bien, Topa Inca se quedó algunos días en el Cusco, en grandes borracheras y banquetes con sus mujeres e hijos, ¿no? Entre sus hijos estaba Huayna Cápac, que sería el rey posteriormente. En pasadas las fiestas determinó ir al Collao y conquistar las tierras de más adelante. Mandó a que se proveyera todo por el camino y se hicieran toldos para dormir en el desierto. Quería mostrarles, hermanos, esta imagen. Había sido un restaurante en el Perú, ¿no? Hermoso restaurante donde nos atienden, a los que vamos, nos atienden así, incas, mujeres, varones, ¿no? Y se come, ¿no? Todo natural como se comía en aquella época. Un hermoso restaurante. Bueno, pasamos. Llegaron los capitanes al Cusco con mucha gente. Se alojaron alrededor de la ciudad, donde les proveían de todo lo necesario. Cuando estuvieron todos los que irían a la guerra, se hicieron sacrificios y preguntaron a los oráculos, ¿no? No salían si no preguntaban a los oráculos, recordarán. Preguntaban si les iba a ir bien o no. Se realizó un gran convite y salió del Cusco. Dejó la ciudad como su lugarteniente a Huayna Cápac, que ya se supone que ya estaba joven, ¿no? Majestuosamente caminó por el Collasuyo, visitando sus guarniciones y tambos, disfrutando de los pueblos de Canas y Canches.
Llegando al Collao, entró a Chuquito, donde los señores se juntaron para hacer fiesta. También atendieron a las más de 300,000 personas que iban con el Inca. Imagínense qué grande era eso. Algunos señores del Collao se ofrecieron para acompañar al Inca. Escogió a algunos y entró al lago Titicaca y alabó a los que construyeron los edificios que ordenó su padre. Hicieron sacrificios en el templo, entregó regalos al ídolo y a los sacerdotes. Caminó por toda la provincia del Collao hasta salir de ella. Envió mensajeros a las tierras de los charcas, carangues y otros pueblos. Unos acudían a servir y él los recibía con mucho amor. Otros le daban guerra. Era tanto el poder del Inca que terminaban sojuzgados y él los trataba con clemencia. En Paria y otras partes mandó a construir grandes edificios. Le pasaron grandes cosas, dice, pero muchas fueron olvidadas. Victorioso pasó la tierra de los charcas, atravesó la provincia y grandes despoblados de nieve hasta llegar a Chile. Estos son los charcas, ¿no? Aquí están algunos. Dice de lo que hoy es Potosí. Bien. Un ratito, por favor. Bien, entonces, dominó y conquistó todas esas tierras. Envió capitanes que llegaron hasta el río Maule. En Chile hizo edificios y los naturales tributaron con mucho oro. Dejó gobernadores y mitimaes. Cuando todo estaba en orden, volvió al Cusco. Al este envió orejones con ropa de mercaderes para que observen las tierras y qué gente los gobernaba. Miren, aquí es otra noticia importante, dice, con ropa de mercaderes. O sea que había gente, ¿no?, que llevaba cosas de un lugar a otro. No solamente, digamos, se hacía el intercambio en los mercados, ¿no?, en las recobas, no solamente. Entonces parece que había ya gente que llevaba cosas para intercambiar, no vender, ¿no? No se compraba ni se vendía, sino se intercambiaba. En el Cusco estuvo pocos días con gente que había convocado y se dirigió a los Andes. Pasó mucho trabajo en las montañas, pero conquistó algunos pueblos. Hizo sembrar mucha coca y les encargó que la manden al Cusco y volvió a la ciudad. Se decía que pasó unos días y luego le dio alguna enfermedad y murió. Antes encomendó a su hijo la gobernación del reino. También dejó dicho algunas cosas para sus mujeres y sus hijos. Hicieron grandes lloros y el notable sentimiento fue desde Quito hasta Chile. Dice que era extraño que todos contaran lo mismo. Nunca avisaron dónde lo enterraron. Muchas mujeres se mataron y fueron enterradas con él. También se mataron hombres y mujeres en diferentes partes del reino. Los lloros se hicieron durante un año. Al cabo del mismo se hicieron las honras como lo acostumbraba. Bien, capítulo 62. De cómo reinó en el Cusco Huayna Cápac y que fue el 10º rey inca. Dice, los orejones contaron que una vez enterrado Topa Inca Yupanqui, algunos intentaron lograr su libertad y asumir el mando del reino. Pero con buena maña los gobernadores, mitimaes y capitanes lograron controlar el disturbio. Huayna Cápac estuvo al tanto de todo y demostró mucho valor porque no quería perder todo lo que su padre ganó con tanto trabajo. Luego ingresó a hacer el ayuno, dejando de gobernador a una persona que le fue fiel y leal. También entre los incas hubo problema,
porque algunos hijos de Topa Inca, nacidos de otras mujeres y no de la Coya, quisieron oponerse al nuevo Inca y obtener la dignidad real. Pero el pueblo estaba con Huayna Cápac y no lo permitió. Además, estuvieron de acuerdo con el castigo que les dieron, ¿no? A los que se levantaron. Esto es interesante, ¿no? Como el pueblo, o sea, se escuchaba lo que decía el pueblo, ¿no? Después del ayuno, Huayna Cápac tomó la corona, salió muy elegante y fue vitoreado por el pueblo. Dice, decían que Huayna Cápac no tenía un gran cuerpo, pero era fuerte, bien formado, simpático y serio. Era hombre de pocas palabras y muchos hechos, muy justiciero y castigaba sin piedad. Quería ser temido, que los indios soñaran con él. Comía como lo hacían ellos, gustaba de las mujeres, escuchaba a los que le hablaban bien. Se rodeaba, esto era lo grave, se rodeaba de aduladores, creía sus mentiras, por lo que murieron muchos inocentes. A los jóvenes que dormían con sus mujeres, con las mujeres de él, ¿no? O las mujeres de los santuarios, los castigaban con la muerte junto con ellas. Su padre había disimulado esto, claro, decía, es que son jóvenes, ¿no? Y lo hacía pasar, pero él no. A los que hacían alborotos o motines, les quitaban todas sus posesiones y las entregaban a otras personas. Su madre era Mama Ollo, esposa principal de Topa Inca Yupanqui, mujer de mucha prudencia, y contaba a su hijo muchas cosas que hizo su padre. Lo quería tanto que le pidió que no fuera a Quito ni a Chile hasta que ella muriera. Huayna Cápac cumplió el deseo de su madre y no salió del Cusco hasta que ella murió. Fue enterrada con gran pompa. También pusieron gran tesoro, ropa fina y sus servidores. El tesoro y casas de los incas muertos eran llamados chacaras, dice. Todo estaba intacto desde el primer inca. Nadie se atrevía a gastarlo o tomarlo, porque no tenían guerras entre ellos ni necesidad de dinero. Por eso, él creía que había grandes tesoros enterrados y que ellos no encontraron, los españoles. Capítulo 63. De cómo Huayna Cápac salió del Cusco y de lo que hizo. Huayna Cápac hizo llamar a todos los principales de las provincias y su corte estaba llena de ellos. Esto es importante, es otro dato, que esto que llaman la corte, ¿no? Los cerejones, el consejo que estaba alrededor no era una clase social, sino que estaba compuesto, como estamos viendo, por las autoridades de las provincias, ¿no? Tomó por esposa a Chimbu Oglio, y se hicieron grandes fiestas. Concluidas las mismas, salió del Cusco con 50,000 hombres de guerra para visitar las provincias del rey. Iba con más pompa que su padre. Sus andas tenían más tesoros y piedras preciosas. Fue por las provincias de Jaquijaiguana, Andahuaylas, donde los Soras y Lucanes. De ella envió mensajeros a los llanos y sierras. Ellos le respondieron con muchos regalos. Volvió a Cusco, se hicieron grandes sacrificios al sol. Él ofreció regalos a los ídolos y las huacas. Los adivinos le dijeron que sí, le iría bien en las jornadas que realizaría y que volvería al Cusco con gran honra. De muchas partes llegó gente con sus armas y capitanes. Se alojaron fuera de la ciudad, así siempre era, ¿no? En la plaza del Cusco se le colocó la gran soga de oro, se hicieron fiestas y borracheras. Nombraron capitanes y el Inca dio un discurso bien organizado, animándolos a los guerreros. Respondieron alabando las palabras del Inca y se comprometieron a mantener la unidad. Salió del Cusco con toda la gente reunida y se dirigió al Collao.
por todas las provincias. ¿Qué pasaba? Les parecía poco, o a él le parecía poco el servicio que le daban, porque decía que todo se lo debían a los incas, se lo debían, ¿no? Recogió muchas mujeres, las más hermosas, de las cuales unas eran para él, otras para los capitanes y otras para los templos del sol. Cuando entró al collao, recibieron con gran cantidad de ganado y lana muy fina. En la isla del lago Titicaca mandó a realizar grandes sacrificios. Un segundito, a ver que yo voy a ver aquí si esto está bien. Ah, está bien. Ya. Luego, en Chuquiago hizo sacar bastante oro. Y en la región de los Charcas, hasta los Chinchas sacaron plata. Y todo se enviaba al Cusco. Transportó mitimaes de una parte a otra. Ordenaba que todos trabajen, porque si estaban ociosos podían hacer disturbios o molestar el honor de las mujeres. Por donde pasaba, hacía construir edificios y plazas. Él mismo hacía los planos. Aquí, esto también es otro dato. El Inca mismo decía cómo se iba a construir los edificios, por dónde iban a ir los caminos, todo hacía el Inca. Repartió tierras y determinó límites de las provincias para que no se den peleas entre ellos. La gente de guerra, aunque eran muchos, ¿verdad?, mantenían el paso con disciplina. Por donde pasaban los naturales les proveían de todo lo necesario. Más era lo que, pero dice que era más lo que sobraba, ¿no? Porque a pesar de que era tanta gente, y sin embargo sobraba todo lo que les llevaban. En algunos lugares se hicieron baños, se puso hitos de piedra y por los desiertos se hizo grandes casas. Dice que por donde pasaba el Inca hacía grandes cosas, lo que era admirable. A los que erraban los castigaban y gratificaba a los que les servían. Luego pasó a las provincias que en ese entonces eran parte de la Villa de Plata y a las de Tucumán. Mandó gente a hacer la guerra a los chiriguanos, pero les fue mal porque salieron huyendo. Hacia el sur mandó más gente para señorear los valles y pueblos que su padre no logró conquistar. Fue caminando hasta Chile, acabando de dominar a la gente por donde pasaba. Bueno, compañeros, yo hasta aquí he hecho, me falta una diapositiva más para terminar, ya no tuve tiempo, pero hasta ahí hemos leído la anterior sesión. No sé si tienen algo que decir al respecto. Quisieran aportar algo o algo que les ha llamado la atención. Para ya empezar. Sí, Freddy tiene la palabra. Bueno, gracias, hermana. Buenas tardes, buenas noches, compañeros. No, yo más que todo agregar a esto lo que leyó, porque estuvo muy bueno, muy descriptivo. Quería que pensemos un poco cómo eran los pueblos que iba conquistando el Inca, ¿no? Convengamos una cosa, las naciones que hubo tenían distintos lenguajes cada uno, o sea, distinto idioma, ¿no? Distinto dialecto. El dialecto se asimila con un periodo de tiempo muy largo, porque si los araucanos tienen su idioma, los quechuas tienen otro idioma, los aymaras tienen otro idioma, y los charcas otro, y los diaguitas acá, o los quilmes, o muchas otras naciones tenían distinto idioma. Entonces quiere decir que teníamos una América o Sudamérica muy diversificada, pero también que no había comunicación entre ellos, porque si había comunicación, también había una cuestión de que el idioma no se asimilaba en ciertas regiones. O sea, eran naciones aisladas, ¿no? Por eso mantenían un solo idioma todos.
pero todos sabemos que eran parte de lo que fueron la llegada de este Alaska y de esta parte de Asia, lo que fue la población, lo que fue poblando a toda Latinoamérica, desde el norte hasta el sur. Esos mismos pobladores que vinieron, seguro que eran casi todos tenían más o menos el mismo idioma o el mismo dialecto en esa época, ¿no? Estamos hablando del hombre primitivo casi, cuando invadió toda la parte de América. Esas personas cuando se fueron instalando, formaron naciones y esas naciones se fueron diversificando en pensamientos, pero también en cultura y en idiomas. Entonces fueron fabricando sus idiomas. Eso pasó de cientos de años, casi 1000, 2000, 3000 años o más, para que nazca un idioma no parecido. Por ejemplo, los quechuas no tienen parecido casi nada con los aymaras. Entonces esos dos idiomas no se parecen en nada, pero en cierta forma estuvieron compartiendo el mismo continente, ¿no? Es como África, que tienen distintas tribus, distintos idiomas cada uno. Entonces esas tribus tuvieron que estar aisladas, tuvieron que estar sin comunicación con la otra. Una mera comunicación, pero bueno, al fin eran todo naciones porque mantenían la misma cultura, el mismo idioma. Lo que quiso hacer el Inca es que América no tuviese esa separación de naciones ni tampoco de conocimientos. Por eso repartía los conocimientos, por eso también asimilaba el pensamiento de cada una de esas naciones, pero también las uniformaba con un idioma, ¿no? Para poder comunicarse uno con otro. ¿Por qué? Porque si una nación tiene un idioma y otra otro idioma, no se va a poder entender en su filosofía. Entonces, en ese sentido, el Inca estuvo muy bien en la parte estratégica esa de asimilar un solo idioma para poder tener un reino mucho más grande, pero también que mantener una filosofía y un conocimiento de sociedad, ¿no? Esa clase de actitudes que tuvo el Inca, tenemos que reflejarlo también en la parte de que respetaba la cultura de cada uno de los pueblos, de las naciones que iba a convencer de ser parte del Tahuantinsuyo. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos se vestía de distinta manera. Veíamos que en uno de los relatos anteriores que venía a las fiestas del Inca y se veía y se notaba cada una de las naciones. ¿Cómo se notaba? Por sus vestimentas, por sus distintas vestimentas, por su distinta forma de peinarse, de usar la ropa, de los colores y todo eso. El pelo largo en algunas regiones, el pelo corto en otras regiones. O sea, el Inca no iba a uniformar todos en una sola cultura y todos tenemos que vestirnos de la misma manera y todos tenemos que hacer todo. No, respetaba esa cultura que tenían, pero también uniformaba en una cuestión de que todos tenemos que ser parte del Tahuantinsuyo, respetando cada una de las culturas, pero tratando de organizarnos y hacer una nación mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque cuando vino el invasor, donde no pudo atacar mucho y también le costó vencer, es a los imperios, el imperio azteca, el imperio maya, el imperio inca. Bueno, por eso entonces esa es parte de nuestro legado. Tenemos que reconocer eso, ese gran trabajo que hacía el Inca, pero también lo hacían otros incas. No es que a un inca se le ocurría hoy hacer todo uniforme el idioma quechua y al otro no seguía, ¿no? O sea, hacían una cuestión a largo plazo. Entonces, eso también tenemos que verlo también, ¿no? Analizar no solamente la lectura, sino que también asimilar un poco cómo era la sociedad y cómo estaba conformada la sociedad para que veamos la grandeza del Inca en tener una visión a largo plazo de un reino, no solamente ir y saquear y quedarse con todas las riquezas, no, sino es una cuestión de tener un reino o una confederación bien armada, bien estructurada y con la envidia de los otros también que por ahí podían llegar a asimilar, porque como decía el Inca, iba a otras regiones y otras regiones se unían, pero hay otras que no. Entonces, bueno, ahí está también, ¿no? Eso tenemos que reconocer también. Gracias. Muchas gracias, Freddy. Antes de dar la palabra a Dante, quisiera acotar dos cositas a lo que ha dicho Freddy, por favor.
Una primera es esta, ¿no? Del idioma. Vean, la gran labor que han cumplido los mitimaes. Ellos se quedaban, ¿no? Llegaban a un lugar, se quedaban, enseñaban el idioma, la espiritualidad, etcétera, etcétera. No, y resulta que los dialectos, digamos, que tenía cada una de estas naciones, que si bien eran cercanas, siempre se hacían la guerra entre ellos, ¿no? Entonces, cuando ya llegan los incas, entonces ya dejan de haber rencillas entre los pueblos y se hace la gran hermandad, ¿verdad? Pero lo interesante es esto, ¿no? Es lo que yo también en otro grupo les decía. Cuando han venido los españoles, ¿por qué esos pueblos no, si eran tan diferentes, que nosotros no somos del Tahuantinsuyo y no sé qué dicen algunos? ¿Por qué no se quedaron ellos o no reivindicaron sus antiguas lenguas? ¿Por qué siguieron hablando quechua? Eso es muy importante, ¿no? Y además interesante. Eso significa que esos pueblos ya eran prácticamente del Tahuantinsuyo. Se adquiría esa identidad, ¿no es cierto? A partir de entonces, no, porque recuerdan que nos hacíamos parientes, ¿verdad? Entonces, ya todos eran incas, aunque anteriormente habían hablado otra lengua, ¿no? Como, qué sé yo, pues una lengua ancestral que tenían ellos y que la dejaron y luego cuando se identificaron como quechuas, como incas en el Tahuantinsuyo, ¿verdad? Eso por un lado. Y otra cosita que quería decir. Freddy habla de cómo vinieron, dice los que vinieron por Alaska. Es una teoría. Y es una teoría también eurocéntrica, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, de todo lado vienen, ¿no? Especialmente de Europa, de esas partes, o de Asia, van a otros lugares a poblar. Y no habrá sido al revés, por ahí nosotros hemos podido ir. Entonces, nosotros más bien, quienes reivindicamos lo nuestro, quienes reivindicamos nuestra cultura, nosotros no hemos venido de ninguna parte. Nosotros hemos nacido de aquí, de la tierra, ¿no ve? Entonces, ¿por qué no aceptar eso? ¿Verdad? ¿Por qué no aceptar que los africanos nacieron de su tierra? ¿Verdad? Que los, qué sé yo, pues de otros lugares nacieron de su tierra. Por ejemplo, todas las tribus y pueblos que habían en lo que hoy es Norteamérica, también nacieron en su tierra. ¿No ve? Ahí se desarrollaron. Ahí se, digamos, salieron, se hicieron, ¿no? Y no vinieron de otros lados a poblar, y menos aún de los viejos continentes. ¿No es cierto? Eso yo creo que hay que reivindicar también, ¿no? Bueno, a ver, Dante tiene la palabra. Hermanos, buenas noches. Primero que nada, felicitarle por su magnífico trabajo. Es un trabajo muy didáctico. Segundo, quería comentarles que hay un grupo de hermanos acá en Perú, básicamente en Lima, que estamos trabajando en el tema del quipu y hemos organizado una comunidad y bueno, se ha recopilado mucha información y se está tratando de unificar esto, ¿no? En algún momento les haremos llegar como la comunidad ha logrado los avances para traducir el quipu, pero no solamente eso, sino también para escribir en quipu de nuevo. Les comentaba esto porque evidentemente cuando cuando Pedro Cieza narra con tanto detalle, eso es muy difícil que se haya podido, como han querido decir, que nosotros solamente hemos sido una cultura de oralidad y no hemos tenido códigos de transmisión de información, de preservar la memoria a través de códigos, que es la escritura variada, ¿no? Tantas culturas han tenido tantos idiomas y nosotros lo hemos tenido. Entonces, la manera como
descriptivamente lo hace, definitivamente ha sido porque los Quipucamayo, que estaban aquella vez vivos, seguramente le han narrado, agarrando pues cada uno un quipu, y entonces sí, esa tuvo la suerte, porque eso lo dijo también Huamampoma, ¿no? Dijo que estaban los Quipucamayo. Y les he invitado a los hermanos que van a ingresar. Discúlpenme, no se me había ocurrido antes, a veces pasa eso, pero escuchando con minuciosa descripción lo de Pedro Ciesa, definitivamente es producto de que él escuchó a los Quipucamayo. Y entonces, como acá nuevamente hemos hecho un grupo que también se llama Quipucamayo, claro, de repente es una exageración, no somos Quipucamayo todavía, pero estamos trabajando mucho en comunidad para lograr serlo, ¿no? Básicamente quería subrayar eso, hermana, y probablemente el próximo lunes entremos entre 4 a 5 personas más de este grupo de Quipucamayo, porque esto de Ciesa de León, creo que en algún momento lo tenemos que reescribir nosotros de nuevo en quipu. Lo leyó del quipu, lo pasó al castellano y lo vamos a devolver al quipu. Eso era mi intervención, hermana. Gracias. Muchísimas gracias, Dante, y qué lindo, ¿no? Que, realmente emociona que hayan grupos que se estén dedicando ya a rescatarnos nuestra escritura, en este caso de los quipus. Seguramente otros están trabajando en las otras formas de escritura que teníamos, ¿no? Entonces, yo creo que esto es parte de la revitalización de nuestra cultura, ¿no? Muy bien. Hermanos, si no hay otra cosa, podemos empezar a la lectura. El hermano Willy nos va a ayudar, por favor. Vean que mi voz está hermanitas. Perdón. Pido la palabra, hermana. Sí, Leo, tiene la palabra. Abre nomás. Bueno, en primer lugar, Alintuta, Huaycupanaicuna, Moinaya Cachanquichis. Soy el hermano Fernando Banco Wilca de Cusco, radicado en Lima, en el distrito de Caraballo. El hermano Dante, que me antecedió en la retórica, dio a conocer el trabajo que estamos realizando efectivamente, y al mismo tiempo, pues, para manifestarles también una cordial invitación que puedan participar el 21 de junio, que vamos a celebrar en la Huaca Pachacamac, el Inti Raymi, en el cual a los hermanos que van a venir vamos a entregarle pues los quipus decodificados numéricamente, gramáticamente, con el mensaje de estos tiempos que se están dándose. Asimismo, darles a conocer también que vamos a darles pues la unancha, nuestras huifalas y nuestro huilcatupo sagrado que nuestros abuelos, a través del cual nos han dado a conocer mucho conocimiento ancestral y actual que se viene realizándose indistintamente por todos los pueblos, por todos los hermanos, por todos y cada uno de nosotros que vamos desarrollando en diferentes campos, en matemáticas, en geografía, en economía, en agricultura, en arquitectura, en arte, en música, en danza, en folclore, en todo. Entonces, es el momento, pues, hermanos, así como estamos diciendo que nosotros somos herederos de nuestros abuelos antepasados, de todas las culturas llegadas a los incas, en el cual ha sido cortado e interferido por los europeos y nos han cortado, pues, a diestra y siniestra nuestra espiritualidad. Para reestructurar todo esto, debemos de trabajar en conjunto en lo que es, en primer lugar, nuestra espiritualidad, nuestra identidad, trabajar en nuestro yo interior y hacer y reconocer, respetar a nuestros abuelos devenidos desde hace 11.000 años, de nuestros abuelos
que nos han ido dando las bondades de estas oportunidades para que nosotros tengamos la oportunidad de asimilar todo lo que nos han dado y evolucionar todo lo que nos han dado, pues, ¿no? A través de ellos. Y sacudiéndonos siempre de la hispanidad que nos han implantado, que nos están implantando de alguna otra manera, indirectamente, indistintamente, en la actualidad. Entonces, hermanos, yo felicitarle a los hermanos del Collasuyo, de Bolivia, Argentina, que siguen elaborando, que siguen trabajando, que siguen comunicando, que siguen desarrollando conocimiento a través de estas nuevas vías de comunicación, ¿no? Y una vez más invitarles y reunámonos para poder compartir esa sabiduría, esos espacios, ese tiempo, ¿no? Ojalá que sea momento. Y muchas gracias por la apertura. Haili Tawantin soy yo. Haili, hermano, muchas gracias por su participación y ojalá pueda participar también en el grupo de pensamiento quechua, donde se hacen exposiciones con relación a nuestra cultura y también le invitamos a usted para que pueda exponer allá sus ideas, ¿no? Entonces vamos a acordar con el hermano Dante también este aspecto. Entonces, Willy, por favor, pudiéramos continuar la lectura. Capítulo 64. Un saludo cordial a todos. De cómo el rey Huayna Cápac tomó a mandar hacer llamamiento de gente y de cómo salió para lo de Quito. Como Huayna Cápac se hubiese holgado algunos meses en el Cusco y en él se hubiesen juntado los sacerdotes de los templos y adivinos de los oráculos, mandó hacer sacrificios y la ofrenda de la capacocha se hizo muy grande y rica. Y volvieron bien llenos de oro los burladores de los hechiceros. Cada uno daba respuesta conforme a cómo le parecían que el rey sería más contento, lo cual, con otras cosas pasado, mandó Huayna Cápac que se entendiese en hacer un camino más real, mayor y más ancho, que por donde fue su padre que llegase hasta Quito, donde tenía pensado de ir, y que los aposentos ordinarios y depósitos y las postas se pasas en él para que todas las tierras se supiere ser esto su voluntad. Salieron correos a la avisar y luego fueron orejones a lo mandar cumplir y se hizo un camino, el más soberbio y de ver que hay en el mundo y más largo porque salía del Cusco y llegaba a Quito y se juntaba con él que iba a Chile, igual a él. Creo yo que desde que hay memoria de gentes no se ha leído de tanta grandeza como tuvo este camino, hecho por valles hondos y por sierras altas, por montes de nieve, por tremedales de agua, por peña viva y junto a ríos furiosos. Por estas partes iba llano y empedrado, por las laderas bien sacado, por las sierras desechado, por las peñas socavado, por junto a los ríos sus paredes entre nieve con escalones y descansos, por todas partes limpio, vacío, descombrado, lleno de aposentos, de depósitos, de tesoros, de templos de sol, de postas que había en ese camino. ¡Oh, qué grandeza! Se puede decir de Alejandro, ni ninguno de los poderosos reyes que el mundo mandaron que tal camino hiciese ni inventase el proveimiento que en él había, ni fue nada la calzada que los romanos hicieron que pasa por España, ni los otros que leemos para que con ese comparen hizo se harto en más poco tiempo de lo que se puede imaginar, porque los ingas más tarda van ellos en mandarlo que sus gentes en ponerlo por obra. Hízose llamamiento general en todas las provincias de su señorío y vinieron de todas partes tanta gente que henchían los campos y después de haber hecho banquetes y borracheras generales y puesto en orden las cosas de la ciudad,
salió de allí Huaynacapa con Izcaipachaguaranga, lunas, que quiere decir con 200.000 hombres de guerra, y sin los anaconas y mujeres de servicio no tenían cuento el número de ellos. Llevaba consigo 2.000 mujeres y dejaba en el Cusco más de 4.000. Habían proveído los delegados y gobernadores que asistían en las cabeceras de las provincias, que de todas partes acudiesen con bastimentos y armas y todo lo demás que siempre se recogía y guardaba para cuando se hacía guerra, y así henchieron todos los grandes aposentos y depósitos de todo ello, de manera de 4 a 4 leguas, que era la jornada. Estaba entendido que se había de hallar proveimiento para toda esta multitud de gente, sin que faltase, sino que sobrase más de lo que ellos gastasen, y mujeres, muchachos y hombres que servían personalmente de lo que les era mandado y que llevaban el repuesto del inga y el bagaz de la gente de guerra de un tambo a otro, donde estaba el proveimiento que en el pasado. Como saliese Huaynacapa por el camino, por su mandado se había mandado hacer. Del Cusco anduvo hasta que llegó a lo de Vilcas, donde paró algunos días. En los aposentos que se le habían hecho pegados con los de su padre. Y holgóse de ver que estaba el templo de Sol acabado y dejó cantidad de oro y pastas de plata para joyas y vasos, y mandó que se tuviese gran cuidado del proveimiento de las mamaconas y sacerdotes. Subióse a hacer oración en un terrado galano y primo. Para ello se habían hecho, sacrificaron conforme a su ceguedad lo que usaban y mataron muchos animales y aves, con algunos niños y hombres para aplacer a sus dioses. Esto echó, salió de aquel lugar con su gente, el rey, y no paró, hasta el valle de Sausa, a donde habían alguna controversia y división sobre los límites y campos del valle, entre los mismos que de él era señor. Como Huaynacapa lo entendió, después de haber hecho sacrificios como en Vilcas, mandó juntar los señores Alaya, Cuchichuca, Guacoropora, y entre ellos con equidad repartió los campos de la manera que hoy día lo tienen. A los yayos envió embajadores, lo mismo a los yungas, y a Bombón envió algunos dones a los señores naturales de aquella tierra, porque como tenían fuerza en la laguna, en partes que dañaban, hablaban sueltamente, y por rigor no quiso entrar con ellos hasta ver la suya. Los señores de Sausa lo hicieron grandes servicios, algunos de ellos con capitanes y gente de guerra le fueron acompañando, y anduvo hasta Bombón, donde paró poco porque quiso ir a Cajamarca, más aparejado lugar para descansar, y comarcano, con provincias grandes y muy hartas. Y por el camino siempre le venían gentes con grandes embajadas y presentes. Como llegó a Cajamarca, paró algunos días para descansar del camino y mandó que su gente de guerra se alojase a la redonda de aquella tierra y que comiese lo que recogido en los depósitos estaba. Y con la que le pareció, entró por los huancachupachos y tuvo recia guerra, porque no del todo quedaron los naturales de allí en gracia de su padre y conformidad. Más tanto pudo, que lo allanó y sojuzgó, poniendo gobernadores y capitanes, eligiendo de los naturales señores, para que mandasen las tierras los que más idóneos le parecieron, porque entre ellos de antigüedad no conocían señores a otros que los que siendo más poderosos se levantaban y acaudillaban para hacer guerra y otorgaban paz cuando ellos querían.
En las Chachapoyas halló Huayna Cápac gran resistencia, tanto que por las veces volvió huyendo desbaratado a los fuertes que para su defensa se hacían y con favores que le vinieron revolvió. Sobre los Chachapoyas y los quebrantó de tal manera que pidieron paz, cesando por su parte la guerra. Diose con condiciones provechosas al Inca, mandó pasar de ellos muchos, a que se resistiesen en el mismo Cusco, cuyos descendientes hoy viven en la misma ciudad. Tomó muchas mujeres, porque son hermosas y agraciadas, muy blancas, puso guarniciones ordinarias con soldados mitimaes para que estuviesen por frontera, dejó gobernador en lo principal de la comarca, proveyó lo que más ellos usaban, castigó a muchos de los principales porque le dieron guerra, lo cual echó a Cajamarca, se volvió de donde prosiguió su viaje y puso en orden las provincias de Caxas, Yavaca, Huancabamba y los demás que con ellas confinan. Capítulo 65. Cómo Huayna Cápac entró por los Bracamoros y volvió huyendo, y lo que más le sucedió hasta que llegó a Quito. Público es entre muchos naturales desde partes que Huayna Cápac entró por la tierra que llamamos Bracamoros y que volvió huyendo de la furia de los hombres que en ella moran, los cuales se habían acaudillado y juntado para defender a quien los fuese a buscar. Y sin los orejones del Cusco, cuenta esto el señor de Chincha y algunos principales del Collao y los Sausa. Y dicen todos que yendo Huayna Cápac, acabando de asentar aquellas tierras por donde su padre pasó y que había sojuzgado, supo de cómo en los Bracamoros había muchos hombres y mujeres y que tenían tierras fértiles y que bien adentro de la tierra había una laguna y muchos ríos llenos de grandes poblaciones. Codicioso de descubrir y ganoso de señorear, tomando la gente que le pareció con poco bagaje, mandó caminar por ella, dejando el campo alojado por los tambos reales y encomendando a su capitán general. Entraron en la tierra, iban abriendo el camino con ajaz, trabajo, porque pasaba la cordillera de los promontorios nevados. Dieron en la montaña de los Andes y hallaron ríos furiosos que pasar y caían muchas aguas del cielo. Caían muchas aguas del cielo. Todo no fue parte para que el Inga dejase de llegar a donde los naturales por muchas partes puestos en sus fuertes le estaban aguardando, desde donde le mostraban sus vergüenzas, afeándole su venida, y comenzaron la guerra unos y otros. Tanto de los bárbaros se juntaron los más desnudos sin traer ropas, a lo que afirma que el Inga determinó de retirar y lo hizo sin ganar nada en aquella tierra. Y los naturales de ella que lo sintieron le dieron tal prisa que a paso largo, a veces haciendo rostro, a tiempos enviando presentes, se descabulló de ellos y volvió huyendo a su reino, afirmando que se había de vengar de los rabudos, lo cual decía, porque algunos traían los maures largos que les colgaban por encima de las piernas. Desde estas tierras, donde ya había reformándose, afirman también que envió capitanes con gente la que bastó a que viesen la costa del mar, lo que había a la parte del norte, y que procurasen de atraer a su servicio los naturales de Guayaquil, Puerto Viejo y cuentos anduvieron por aquellas comarcas en las cuales tuvieron guerras y algunas batallas, y en unos cabos quedaban vencedores y en otros no del todo. Y así anduvieron hasta Colique,
donde toparon con gentes que andaban desnudas y que comían carne humana y tenían la costumbre que hoy tienen y usan los comarcanos del río San Juan, de donde dieron la vuelta sin querer, pasar adelante a dar aviso a su rey, que con toda su gente había llegado a los cañares, a donde se holgó en extremo porque dicen nacer allí, y halló hechos grandes aposentos y tambos y muchos proveimientos, y envió embajadas a que le viniesen a ver de las comarcas, y de muchos lugares le vinieron embajadores con presentes. Tengo entendido que por cierto alboroto que intentaron ciertos pueblos de la comarca del Cusco, lo siento, tanto que después de haber quitado las cabezas a los principales, mandó expresamente que los indios de aquellos lugares trajesen de las piedras del Cusco la cantidad que le señaló para hacer en Tomebamba unos aposentos de mucho primor, y que con maromas los trujeron, y se cumplió su mandamiento. Y decía muchas veces Guaynacapa que la gente desde reino para tenerlos bien sojuzgados convenía, cuando no tuviese que hacer ni que entender, hacerles pasar un monte de un lugar a otro, y aún al Cusco mandó llevar piedras y losas para edificios del Quito que hoy día viven en los edificios que las pusieron. De Tomebamba salió Guaynacapa y pasó por las Purias y descansó algunos días en Riobamba y en Mocha y en Latacunga. Descansaron sus gentes y tuvieron bien que beber del mucho brebaje que para ellos estaba aparejado. Y recogido de todas partes, aquí fue saludado Guaynacapa, el visitado de muchos señores y capitanes de las comarcas, y envió orejones fieles de su linaje a que fuesen por la costa de los llanos y por toda la serranía a toda cuenta a los tipos camayores, que son sus contadores de los que había en los depósitos, y a que supiesen, como ya se habían en los naturales, lo que aquel tenía puesto por gobernadores, si era bien proveídos los templos del sol y los oráculos y huacas que había en todo lugar, y al Cusco envió sus mensajeros para que ordenasen las cosas que él dejaba, mandaba, y en todo se cumpliese su voluntad. Y no había día que no le venía correos, no, uno ni pocos, sino muchos del Cusco, del Collao, de Chile y de todo su reino. De la Tacunca anduvo hasta que llegó a Quito, donde fue recibido a su modo y usanza con grandes fiestas, y le entregó el gobernador de su padre los tesoros, que eran muchos, con la ropa fina y cosas más que a su cargo eran. Y enroló con palabras, loando su felicidad, llamándole padre, y que siempre le estimaría conforme a lo mucho que a su padre y a él había servido. Los pueblos comarcanos, Quito, enviaron muchos presentes y bastimento para el rey, y mandó, y púsose luego por obra, y fueron hechos los que los nuestros hallaron cuando aquella tierra ganaron. Capítulo 66. De cómo Guaynacapa anduvo por los valles de los llanos y lo que hizo. Uno de los orejones afirman que Guaynacapa desde el Quito volvió al Cusco por los llanos hasta Pachacama, y otros que no, porque quedó en el Quito hasta que murió. En esto inquirido, lo que es más cierto lo pondré conforme a cómo lo oí. Algunos principales que se hallaron por sus personas con él en esta guerra, que dicen que estando en Quito
le vinieron de muchas partes embajadores a congratularse con él en nombre de sus piezas, y que teniendo ya bien domado, seguro y por fin, por muy pacífico, a las provincias de las cesanías, pensó que sería bien hacer jornada a las provincias de Puerto Viejo y lo que llamamos Guayaquil, y a los yungas, y tomando su consejo con sus capitanes y principales, aprobaron su pensamiento y aconsejaron que les pusiese por obra. Quedaron en el Quito muchos de sus gentes con la que convino. Salió y entró por aquellas tierras, en donde tuvo con algunos moradores de ellas algunas refriegas, pero al fin unas y otras quedaron en su servicio y puesto en ellas gobernadores y mitimaes. La Puna tenía recia guerra con Tumbes, y el Inga había mandado cesar la contienda y que las recibiesen en La Puna, lo cual Tumbala sintió mucho porque era señor de ella, mas no se atrevió a ponerse contra el Inca. Antes los recibió en su isla. Hizo presentes con fingida paz, porque como salió procurándolo con los naturales de la tierra firme, trataron de matar muchos orejones con sus capitanes que con una balsa iban a salir a un río para tomar tierra firme. Mas Guaynacapa lo supo y sobre ellos hizo lo que yo tengo escrito en la primera parte, en el capítulo, dice, y hecho gran castigo y mandado hacer la calzada o paso fuerte que llaman de Guaynacapa. Volvió y paró con Túnez, donde estaban hechos edificios y templo del sol, y vinieron de las comarcas a le hacer reverencia con mucha humildad. Fue por los valles de los llanos, poniéndolos en razón, repartiéndoles los términos a aguas, mandando que no se diesen guerra y haciendo lo que en otros lugares se ha escrito. Y dicen del que yendo por lo hermoso del valle de Chayantá, cerca de Chimo, que donde ahora está la ciudad de Trujillo, estaba un indio viejo en una cementera, y como yo, que pasaba el rey por allí cerca, y que cojó 3 o 4 pepinos, y que con su tierra y todo se lo llevó y lo dijo: Ancha hatun apo mikucamba, que quiere decir: muy gran señor, come tú esto. Y que delante de los señores y más gente tomó los pepinos, y comiendo uno de ellos dijo, mirando a todos por agradar al viejo: Suli ancha, mis ikai, que en nuestra lengua quiere decir: en verdad que es muy dulce esto, de que todos recibieron grandísimo placer. Pues pasado adelante, hizo en Chimo y en Guañapé, Guarmey, Guara, Lima y en los más valles de lo que era servicio en que hiciese, y como llegase a Pachacama, hizo grandes fiestas y muchos bailes y borracheras, y los sacerdotes con sus mentiras les decían las maldades que solían, inventadas con una astucia, y aún algunas por boca del mismo demonio, que en aquellos tiempos es público, hablaba a estos tales, y Guaynacapa les dio, a lo que dicen, más de 100 arrobas de oro y 1000 de plata, y otras joyas y esmeraldas, con que se adornó más de lo que estaba el templo del sol y el antiguo de Pachacama. De aquí dicen unos de los indios que subió al Cusco, otros que volvió a Quito. En fin, sea de esta vez o que haya sido primero, que va poco, él visitó todos los llanos, y para él se hizo gran
camino que por ellos vemos hecho. Y así sabemos que en Chincha y en otras partes de estos valles hizo grandes aposentos y depósitos y templos del sol. Y puesto todo en razón de los llanos y lo de la sierra, y teniendo todo el reino pacífico, revolvió sobre el Quito y movió las guerras a los padres de los que ahora llaman guamabacones, y descubrió a la parte del sur hasta el río de Angasmayo. Capítulo 67. De cómo, saliendo Huaynacapa de Quito, envió delante de ciertos capitanes suyos, los cuales volvieron huyendo de los enemigos, y lo que sobre ello hizo. Estando en Quito, Huaynacapa, con todos sus capitanes y soldados viejos que con él estaban, cuentan por muy averiguado que mandó que saliesen de sus capitanes con gente de guerra a sojuzgar ciertas naciones que no habían querido jamás tener autoridad, que habían querido tener jamás tener su amistad, los cuales, como ya supiesen de su estada en el Quito, recelándose de ello, se habían apercibido y buscando favores de sus vecinos y parientes por resistir a quien a buscarles viniese, y tenían hechos fuertes y albazadas y muchas armas de lo que ellos usan. Y como salieron Huaynacapa, fue tras de ellos para devolver a otra tierra que confinaba, con ella, que todo debía de ser de la comarcana, de lo que llamamos Quito, y como sus capitanes y gentes salían y como sus capitanes y gentes salieron a donde iban encaminados, teniendo en poco a los que iban a buscar, creyendo que con facilidad se harían señores de sus campos y haciendas, se daban prisa de andar. Mas de otra suerte les adivinó de lo que pensaba, porque el camino le salieron con gran vocería y alarido, y dieron su de tropel en ellos con tal denuedo que mataron y cautivaron muchos de ellos, y así los trataron que los desbarataron de todo punto y les constriñeron a volver las espaldas. Y a toda furia dieron la vuelta huyendo, y los enemigos vencedores tras ellos, matando y prendiendo todos los que podían. Algunos de los más sueltos anduvieron mucho, en gran manera, hasta que toparon con el Inca, a quien solamente dieron cuenta de la desgracia sucedida, que no poco le fatigó, y mirando discretamente hizo un hecho de un gran varón, que fue mandar a los que así habían venido que callasen y a ninguna persona contasen lo que él ya sabía. Antes volviesen al camino y avisaron a todos los que venían, desbaratando los que se hiciesen en el primer cerro que topasen cuando él viniese un escuadrón, sin temor de morir, el que la suerte cayera, porque él con gente de refresco daría en los enemigos y los vengaría, y con esto se volvieron. Y no mostró turbación, porque consideró que si en el lugar que él estaba sabían la nueva, todos se juntaron y darían en él y se verían en mayor aprieto. Y con simulación, les dijo que se aparejasen, que quería ir a dar en cierta gente que vería cuando a ella llegasen, y dejando las andas delante de todos salió y caminó día y medio. Y los que venían huyendo, que eran muchos, como vieron la gente que venía, que era suya, a más de sus grados,
pararon en una ladera y los enemigos que los venían siguiendo comenzaron a dar en ellos y mataron muchos. Mas Guaynacapa por 3 partes dio en ellos que no pocos se turbaron de verse cercados y no de lo que ellos tenían vencidos. Y aunque procuraron de se juntar y pelear, tal como los vieron que los campos se henchían de los muertos, queriendo huir, les tenía tomado el paso y mataron tantos que pocos escaparon vivos, sino eran los cautivos que fueron muchos y por donde venían estaba todo alterado, creyendo que al mismo Inga habían de matar y desbaratar lo que ya por él eran muertos y presos. Y como se supo el fin de ellos, asentaron el pie llano, mostrando todos gran placer. Guaynacapa recordó que los suyos que se habían vivos, los que eran muertos mandó hacer sepulturas y sus honras conforme a su gentilidad, porque ellos todos conocen que hay en los ánimas inmortalidad. Y también se hicieron en donde esta batalla se dio bultos de piedra y patrones para memoria de los que se habían hecho a Guaynacapa. Envió aviso hasta el Cusco de todo esto y se reformó su gente y fue adelante de Caranque. Y los Otabolo, Cayambi, Cochesqui y Apipo con otros pueblos habían hecho liga todos juntos con otros muchos de no dejarse sojuzgar del Inca, sino antes morir que perder su libertad y que en sus piezas él hiciese casas fuertes, ni ellos serían protegidos y obligados de tributar. Y con sus personas ir al Cusco, tierra tan lejos como habían oído, y hablado entre ellos estos y tenido sus consideraciones, aguardaban al Inca que sabían que venían les dar guerra, el cual con los suyos anduvo hasta la comarca de estos, donde mandó hacer sus albarradas y cercas fuertes que llaman pucaras, donde mandó meter su gente y servicio y envió mensajeros a aquellas gentes con grandes presentes, rogándoles que no les diesen guerra porque él no quería sino paz con condiciones honestas y que en él siempre se darían favor como un padre y que no querían tomarles nada sino darles de lo que traía, mas estas palabras tan blandas aprovecharon poco porque la respuesta que les dieron fue que luego de su tierra se saliesen, donde no, que por fuerza lo echarían de ella. Y así en escuadrones vinieron para el Inca, que muy enojado había puesto su gente en campaña y dieron los enemigos en él de tal manera que se afirma, sino de todo punto rompieran, más conociendo el daño que recibía, desde tiro la mejor pudo la pucar. Donde todos se metieron, los que en los campos no quedaron muertos o en poder de los enemigos presos. Capítulo 68. Hermano, yo creo que hasta ahí podemos leer, porque ya ha avanzado la hora, ¿no? Entonces, hasta este capítulo. Esto leeríamos ya la próxima sesión. Entonces, a ver, hasta aquí, hermanos, ¿qué pueden decir de la lectura que se ha realizado? Tienen la palabra. Tienen la palabra, hermanos. Se han dormido, parece. Parece que sí. ¿Qué ha pasado, compañeros? Tiene la palabra. El sitio dormido.
Hermana, en esta parte y en el anterior, algo que me parece interesante es de que, bueno, en realidad la característica siempre de los incas fue tomar varios territorios, poblaciones, ¿no? Y entre Huayna Cápac y su padre, creo que fue el que más tierras tomó. Y cuando lo que anterior vez también conversábamos, creo, acerca de eh, de este otro poblado que eran los chimus o los chimus, que no sé, hablábamos acerca de este disco que tenían, de este disco de piedra que tenían, que era una especie de réplica o de imagen con, con los astros, ¿no? Del cielo, una réplica astrológica, que posiblemente algunos estén de acuerdo o no, pero bueno, los chinos dicen que tenían esa característica. Y también habíamos hablado de que bueno, que no solamente era un pueblo, ¿no? Según lo que se nos dice, era una gran confederación, los chinos, ¿no? Pero también había otro pueblo que también los Huayna Cápac habían tomado, dice, ¿no? Y entre ellos eran los caranquis, ¿sí? Y este pueblo también era otra confederación, que según lo que nos narran, dice que mucho tiempo habían estado en guerra con los incas, no por años, dice. Seguramente descansaba en una época y era una constante batalla, ¿no? Y los caranquis también eran otra confederación. Lo interesante personalmente para mí es de que tanto como los chinos, como se verá, y los caranquis eran confederaciones, eran una alianza de pueblos que no fácilmente sucumbieron, vamos a decir, ante los incas. Esa era una razón obvia, ¿no? Eran confederaciones, eran pueblos grandes, eran alianzas de otros pueblos. Entonces, esto nos hace ver de que, por lo menos para mí, esto es una novedad, porque siempre he visto de que para los incas eran siempre los más mayoritarios, donde había más gente, y los otros pueblos eran minoritarios, ¿no? O eran pequeños pueblos, y sabemos a través de la lectura de que no siempre fue así, sino también habían pueblos muy fuertes, como los chachapoyas, por ejemplo, ¿no? Que era una gran confederación también. O sea, y así habían muchos pueblos que no siempre, digamos, fácilmente, o sea, podríamos decir, hay tres tipos de territorios, de poblaciones, yo podría definir en esta parte, unos que a la simple eh, conversación que tenían con otros pueblos, estos sucumbían inmediatamente, como sabemos, a través del ruego, y otros pueblos que, que lucharon, segundo, estos pueblos que lucharon constantemente y no fácilmente sucumbieron. Obviamente que por la insistencia y la persistencia y la perseverancia de los incas, estos sí sucumbieron. Y esos son los caranquis, los chinos, los chachapoyas y seguramente también algún otro pueblo, ¿no? Y tercero, también aquí se nos dice que habían otros pueblos que no se habían sometido a ellos, no se habían sometido. Y esto es como leíamos en esta lectura, bueno, eh, como habíamos dicho, que habían luchado en vano y que no, que no aprovecharon nada, dice, ¿no? Entonces, estos también eran otros pueblos, ¿no? Tal vez entre los enemigos, entre las batallas, entre las conquistas que tuvieron los incas, especialmente en esta parte de Huayna Cápac, se podría hacer esa caracterización, esa discriminación, ¿no? De esos tres tipos de pueblos. Al margen, lo que también podríamos hacer un pequeño comentario, que muy poco se nos dice, tal vez en la lectura, que los charcas también fueron parte fueron sometidos también por los incas, porque si vemos seguramente más después
en la página, por ejemplo, 182 dice ya cuando Huayna Cápac estaba ya en la parte final de su vida, convocan a todos estos pueblos que habían sido parte del Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, y entre esos estaban los charcos. Y bueno, también en esta lectura hemos encontrado este término de los charcos. Eso sería. Gracias. Muchas gracias, Willy. Juan Luis quería hablar. Sí, Tiene la buenas palabra. noches. Sí, comentar ¿no? Para nosotros internamente, yo tengo actividades todos los días a partir de las 9 en un trabajo y me es muy difícil a veces participar o leer también porque tengo que estar atendiendo este trabajito que tengo. Sin embargo, estoy también pendiente. Lo que quiero comentar es de que es importante leer y analizar como lo estamos haciendo porque están empezando a salir con eso de la inteligencia artificial, la elaboración de imágenes. Hay la facilidad de poder recrear pequeños pasajes de la, entre comillas, historia y lo están transmitiendo por redes sociales, TikTok más que todo, pero con una información ya muy distorsionada, como por ejemplo, se sigue malentendiendo que todos eran incas, ¿no? Dicen los incas, así, incluso otros tal vez de buena fe, los campesinos incas decían, confundiendo que el inca es el que dirigía, ¿no? El que gobernaba, sin comprender ese tema. Pero también están empezando a salir pequeñas cápsulas de historia del Tahuantinsuyo, pero haciendo ver al Inca como un personaje al estilo europeo, un personaje que quería apropiarse de tierras. Está ahí un personaje malo, ¿no? Todo enojado, conquistando territorios, atropellando a la gente, ¿no? Generando caos en la población. Entonces, ese tipo de información está confundiendo, está mostrando otra imagen. Y nosotros como personas que estamos estudiando este tema, pienso que podemos dar un paso más al poder crear así pequeñas cápsulas informativas y transmitirlas en TikTok, por ejemplo, ¿no? Denotando algunas cosas. Por ejemplo, tal vez aclarando que los incas solo eran los gobernantes y no toda la población del Tahuantinsuyo, por ejemplo, ¿no? Podemos ir trabajando de ese tema. Por ejemplo, que en el Tahuantinsuyo habían dos gobernantes. Nunca ha habido enfrentamiento entre dos personas por el poder, como lo hacen ver el punto de vista europeo. Entonces, pienso que podemos organizarnos con ideas, cada uno, son cuestión de unos 3 párrafos nomás, que se tiene que leer y con una imagen de fondo, también con la experiencia también que ya tiene Freddy en redes sociales, podemos trabajar ese tipo de mensajes cortos y sería también una forma de socializar todo lo que estamos aprendiendo, porque está bien que entre nosotros estamos aprendiendo, nos estamos ¿no? fortaleciendo en el tema de conocimiento, pero es yo creo un momento también de llegar un poquito más con ese alcance que tienen las redes y en pequeñas capsulitas llegar con ese mensaje. No sé qué es lo que opinan los compañeros. Particularmente me parece una idea excelente. O tal vez con la ayuda de Freddy y otros compañeros pudiéramos hacer, ¿no? Estas cositas y luego esto mismo se va uniendo para que hagamos el libro que nos habíamos propuesto hacer. Me parece muy bien. Muchas gracias, Juan Luis, por darnos esa idea que hay que trabajarla, ¿no? Ni duda cabe. O sea, tenemos pendiente muchas cosas. Por ejemplo, tenemos pendiente el escribir el libro, ahora hacer estos pequeñas cápsulas para pasarlas por redes sociales. También tenemos pendiente la reunión con los hermanos, con el hermano que expuso en Pensamiento Quechua. No queremos reunirnos, dijo él, y me parece muy bien reunirnos con personas que quieran trabajar al respecto, tal vez un día a la semana, ¿no? Para conversar. Son varias cosas y actividades que tenemos, hermano. Entonces hay que continuar. Yo pienso que tenemos que seguir trabajando en esto
Muy buena la observación que hacía Willy, ¿no? De que ya habían, para entonces, ¿no? Antes que llegáramos, ya habían pueblos, ¿no? Bastante grandes, culturas bastante asentadas ya, pero que fueron respetadas cuando llegaron los incas, ¿no es cierto? Eso me parece muy bien. También hay que entender, o sea, yo lo que rescato de esta última parte es que si podemos ver que hasta Topa Inca y Yupanqui parece que fueron muy, como digamos, tuvieron mucho cuidado, ¿no? En avanzar, en no tener muchas guerras, sino más bien en convencer, rogar a esta gente que fueran parte del Tahuantinsuyo. Pero vemos que Huayna Capa es más sagaz en este sentido, ¿no? Se atreve ahí a enfrentarse más a aquellos que nunca habían querido ser parte de la confraternidad. Por eso es que tiene más guerras, como estamos viendo, y en varias de ellas ha perdido, ¿no? Han tenido que volver su gente. Por otro lado, y mismo como ha empleado, sí, aquí interesante en la última parte, una nueva táctica de guerra, ¿no? Porque antes, ¿no es cierto?, conocíamos este enfrentamiento directo, por un lado, y otra táctica que habíamos visto, el cerco, ¿verdad? Ahora, en cambio, vemos otro estilo, donde él ya no va en andas, él va a pie igual que su gente, ¿no? Como un capitán más, pero no va en un solo grupo, sino varios grupos, y de pronto acorralan a los enemigos, ¿no? Y de esa manera logran ganar, ¿no? O sea, vean que si bien por un lado había una, que estamos viendo en los diferentes incas, una cierta política ya sentada, ¿verdad? De cómo se iba a expandir, siempre rogando, ¿no? En última instancia hacer la guerra, ¿no? Todo eso es toda una política de cómo salían, desde cómo se preparaban, llamaban gente, se preparaban, hacían fiestas, hacían sacrificios y todo, y luego recién partían, ¿no? Y cuántos iban, eran miles de gente, imagínense cómo era mantener a tanta gente, ¿no? Por los caminos y además comer, el abastecer ropa y todo, ha debido ser terrible, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es una política ya sentada desde los ancestros, digamos. Pero vamos viendo también que van ejercitando, ¿no? Diferentes estilos de guerra, diferentes tácticas de lucha, ¿no? Interesante, esta última también muy bonita, ¿no? No sé, esto es lo que me ha llamado la atención en esta última parte. Entonces, hermanos, escuchemos, a ver, tal vez hay algunas participaciones más. Por favor, queremos escucharles. Bueno, si no hay más participaciones, entonces nos despedimos hasta el próximo lunes. Muchas gracias. Así, Dante quiere hablar. Sí, tiene la palabra. Sí, hermana, me parece magnífica la idea del hermano, hacer esas cápsulas, hacer participativo, porque, hermano, vienen nuevos tiempos. El modelo de Occidente se está derrumbando completamente. Y además el modelo que propone Asia es un modelo que sigue siendo destructor de la naturaleza. Y los tiempos dan, se retornan y tenemos que prepararnos, ¿no? Y tenemos que hacerlo vigente, hermano. Le quería comentar, creo que la vez pasada ya lo he comentado, no recuerdo, pero subrayar esa necesidad que nosotros tenemos de compartir nuestra cultura, compartir todas las heredades que hemos tenido los diversos pueblos y justamente lo que decía el otro hermano. Ayer justamente tuvimos una reunión
Nosotros también nos han partido internamente. Por ejemplo, los departamentos o regiones de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, que lo inventaron en el papel, partieron lo que fue la nación chanca. Nosotros hemos sido chancas. Y el día de ayer tuvimos una reunión porque también partieron en 3 departamentos lo que ha sido la región Yarohuilca, los Yaros, la región del Rayo. Y luego de la exposición se ha creado, expuesto que se va a formar una comisión que va a visitar a los gobiernos regionales de estos 3 lugares para que se llamen nuevamente, o por lo menos se consideren nuevamente nación Yarohuilca. Y así ha sido en todos lados. Es decir, nos han partido y sobre partido nos han vuelto a partir. Y entonces felizmente existen estos medios y existen personas, comunidades como la que tenemos en la Escuela de Pensamiento Quechua, en lo que estamos haciendo con la Escuela Warizata, que somos hermanos completamente de la misma raíz cultural, y eso lo tenemos que llevar hacia adelante, lo tenemos que mostrar. Finalmente, creo que la vez pasada les comenté, y habían hecho una apuesta allá en Europa, porque hay un hermano que se sintió ofendido cuando le dijeron pero que también él era de la región andina, ¿no? Pero nosotros a toda la cordillera le llamamos región andina. Y entonces él, que es del litoral de Nazca, pero es la base de la cordillera, no lo aceptó. Entonces ellos están en Europa y se han sacado una prueba. Él se sacó una prueba porque la otra persona que ya está preparada le dijo: yo te hago una apuesta a un almuerzo, y además asumir el costo de la prueba, que allá no es muy caro, a ver qué etnia tienes, porque él se creía español, porque sus 2 apellidos son españoles. Y resulta que ha salido 81% de sangre, así dicen en alemán dice así, yo les voy a mostrar, dice sangre, 81% sangre indígena peruano-boliviano. Así dice yo les voy a mostrar. Entonces, la ciencia biológica no puede diferenciar de un originario peruano de otro boliviano. Me pareció raro porque yo de repente pensé pues íbamos a poner inclusive Ecuador, Perú, Bolivia, pero aparentemente lo han organizado de tal manera que ellos lo agrupan, lo engloban así. Entonces, creo que con estas escuelas, con estas cosas que vamos haciéndolo dinámico, vamos en el camino de reunificar nuestras culturas, las raíces culturales de manera expuesta, porque siempre lo hemos tenido de la puerta hacia adentro, pero de la puerta hacia afuera no lo hemos hecho, ¿no? Entonces, eso era lo que quería hacerles llegar como un saludo, y también que reconformemos nuestras localidades, nuestras nacionalidades locales, y después esas nacionalidades locales más fuertes vamos a reconformar lo que fue Tahuantinsuyo. Tal vez no logremos políticamente, no lo veamos nosotros, pero sí culturalmente vamos a llamarnos la región Tahuantinsuyo, que va a ser una fuerza que nos va a dar a nuestros pueblos. Eso era lo que quería opinar. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano Dante. Y muy lindas las noticias que tenemos, ¿no? Y cómo los análisis que hacemos se parecen tanto. Es que somos una misma identidad, somos todos somos quechuas, ¿no? Todos somos del Tahuantinsuyo, y tenemos que luchar por la hermandad de los pueblos de la gran confederación quechua, ¿no? Muchas gracias, hermano. Juan Luis quería decir algo más. Creo que levantó la mano. Sí, brevemente, animar a escribir un pensamiento breve en el grupo, a cada uno de la idea que tenga. No es difícil el TikTok, incluso se copia y ya la voz sale solito, ¿no? Se puede poner la voz, una imagen de fondo, ya podemos ir compartiendo nuestros mensajes. Por ejemplo, el mensaje que ha dado el compañero Dante, igual se puede ya compartir.
Por ejemplo, a mí me gustaría mucho aclarar el tema de que no era el imperio de los incas, ¿no? Y el Tahuantinsuyo no era un imperio, era una confederación. En unas 3 líneas podemos definir y con una imagen de fondo ya podemos estar compartiendo el TikTok. Podemos crear el nombre del TikTok quizá con lectura crítica o podemos definir eso, pero ya se puede, no es complicado. En eso también puedo colaborar en el tema de crear la página del TikTok y lo podemos administrar y insertar esos pensamientos. Entonces, yo sé que cada uno tiene pensamientos, ideas, ¿no? De hermano Dante, Freddy, también César, Estela, todos los que constantemente estamos, Willy, hacer esas 3 líneas, 3 párrafos, no lo veamos complicado y ya podemos estar esta semana trabajando, la otra próxima semana estar compartiendo ya. Eso, hermanos, les animo a que en el grupo puedan compartir. Yo voy a también, a ver, escribir un ejemplo de unas 3 líneas y ya lo podemos estar plasmando en el TikTok para llegar a más gente. Excelente idea. Entonces, hermanos, con todas estas invitaciones, nos podemos despedir. Hasta el próximo día lunes. Muchas gracias por su participación, por la persistencia. En tanto tiempo ya estamos juntos y seguimos adelante. Tenemos que continuar con esta labor. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Hasta el próximo lunes. Buenas noches. Buenas noches.